Mi madre quiere que le dé mi salario y ella me dará la mitad si es que soy un buen hijo, pero mi contraoferta es tan buena que ahora tiene que buscar empleo y dónde vivir. Hace unos días tuve una conversación bastante incómoda con mi madre, y aún no logro sacarme de la cabeza todo lo que me dijo. La cosa es que ella me pidió que le depositara todo mi salario para que lo administrara por mí y me diera la mitad, si es que era un buen hijo. Sí, ¿leyeron bien? Quería que le diera el control absoluto de mi dinero. Y sinceramente, no sé cómo llegamos a este punto. Pero supongo que debería empezar por el principio. Nací y crecí en una pequeña ciudad en algún lugar del medio oeste de Estados Unidos. No quiero decir el nombre exacto del lugar, porque sé que algunos de mis compañeros de trabajo también están en Reddit y ya sería demasiada coincidencia. No es que esté avergonzado de dónde vengo, pero no me gusta que la gente sepa demasiado de mi vida personal, especialmente en un lugar como Reddit. Lo que sí puedo decir es que no tuve una infancia fácil, aunque tampoco me quejo demasiado porque me las arreglé para sobrevivir. Mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo era bastante joven. Para ser honesto, no recuerdo mucho de la época en que vivíamos todos juntos, pero lo poco que recuerdo no fue bueno. Mi padre nunca fue una gran influencia en mi vida, ni tampoco lo intentó demasiado. Era un hombre que bebía mucho y trabajaba largas horas, pero ni siquiera trabajaba en algo que pudiera interesarme. Creo que simplemente usaba el trabajo como una excusa para no estar en casa, y cuando estaba, no hacía ningún esfuerzo por pasar tiempo conmigo. Lo poco que recuerdo de mi padre, son momentos en los que estaba demasiado cansado o borracho como para siquiera prestarme atención. Después del divorcio, mi madre y yo nos mudamos a una pequeña casa. No era gran cosa, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza, y no tenía que lidiar con la presencia de mi padre. Vivir con mi madre era mejor que estar con él, pero tampoco era una relación perfecta. Nunca fue la madre más presente ni la más cariñosa. Supongo que siempre hizo lo que pudo, pero nunca fue como esas madres que se ven en las películas, o que veía que eran las madres de mis amigos, que siempre estaban allí para ayudar con la tarea, asistir a los partidos o simplemente pasar el rato. Mi madre era más bien del tipo de madre que siempre estaba ocupada en algo, o simplemente ausente emocionalmente. A veces, cuando leía historias en Reddit sobre la relación entre otros usuarios y sus madres, me preguntaba si mi experiencia era normal o si simplemente no me había tocado una de las buenas. Claro, en las historias donde las madres son madres, y no unas locas de cuidado. A pesar de todo, me las arreglé para sobrevivir la escuela. Nunca fui muy bueno en los estudios, y sinceramente, la idea de ir a la universidad nunca estuvo en la lista de prioridades. Me atraía más la idea de trabajar, especialmente en algo que me permitiera estar al aire libre. Creo que siempre fui más de ese tipo, del que prefería estar en movimiento, usando las manos, en lugar de estar sentado detrás de un escritorio o en una clase. Mientras estaba en la secundaria, trabajaba en varios empleos a medio tiempo, ahorrando lo que podía con la idea de algún día largarme de ese lugar. Y fue exactamente lo que hice en cuanto me gradué. Ahorré lo suficiente para comprar un boleto a Alaska y no miré atrás. ¿Por qué Alaska? Bueno, Alaska tiene algo especial. Hay trabajos que no muchas personas quieren hacer, ya sea porque son extremadamente duros o peligrosos, pero pagan bien. Y lo mejor para mí es que muchos de esos trabajos te permiten estar al aire libre. No voy a entrar en detalles sobre en qué trabajo exactamente, porque como mencioné antes, algunos de mis compañeros también están en Reddit y prefiero mantener el anonimato. Lo que sí puedo decir es que es un trabajo duro, y no es para cualquiera, pero yo lo disfruto. Nunca fui de los que le temen a ensuciarse las manos o a enfrentar condiciones difíciles. De hecho, diría que prospero en esos ambientes. Después de mudarme a Alaska, seguí en contacto con mi madre. No teníamos la mejor relación, pero trataba de llamarla de vez en cuando para ver cómo estaba. Ella hacía lo mismo, aunque la mayoría de las veces parecía que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio, las cosas iban bien. Me llamaba para ponerse al día, contarme lo que estaba pasando en la ciudad, cómo estaban sus amigos, ese tipo de cosas. Pero luego empezaron a llegar las peticiones de dinero. Al principio eran montos pequeños, como $100 o $200, para cubrir el alquiler o porque se le acababa la comida antes de cobrar su salario. No me molestaba ayudarla. Después de todo, era mi madre, y aunque no fue la madre perfecta, ella me crió. Así que sentía que lo mínimo que podía hacer era ayudarla de vez en cuando. Sin embargo, todo cambió hace unos meses. Mi madre conoció a un hombre, y en poco tiempo, se mudó a vivir con ella. Al principio, me dijo que era un buen acuerdo porque compartirían los gastos, y eso la ayudaría a cubrir el alquiler más fácilmente. No conocía a este hombre, pero confié en que mi madre sabía lo que hacía. Pensé que si estaba dispuesta a dejarlo mudarse a su casa, entonces debía ser una buena persona. Pero parece que estaba equivocado, y ella también. Después de que este hombre se mudó, mi madre comenzó a actuar de manera extraña. Al principio, dejó de pedirme dinero porque en teoría él la estaba ayudando con los gastos, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a pedirme dinero, y esta vez eran sumas mucho más grandes. Me pedía $800 o $900, y siempre había una excusa.
que el calentador de agua se había roto, que algo en la casa necesitaba reparaciones urgentes, que no podían esperar hasta que cobrara su próximo cheque. Al principio, me lo creí, pero a medida que las solicitudes de dinero se hicieron más frecuentes, empecé a sospechar que algo no estaba bien. Le dije que no. No porque no pudiera permitírmelo, sino porque no me sentía cómodo dándole tanto dinero sin una explicación clara. Además, ¿qué pasó con su nuevo novio? Se suponía que la estaba ayudando con los gastos, ¿no? Si ese era el caso, ¿por qué necesitaba más dinero que nunca? Cada vez que le preguntaba, me daba una excusa diferente, pero nunca tenía sentido. Como era de esperar, después de decirle que no varias veces, las llamadas comenzaron a disminuir. Y cuando yo la llamaba, ella se mostraba distante y fría, como si estuviera molesta conmigo. Al final, dejé de llamar también, porque no parecía querer hablar conmigo. Todo llegó a un punto crítico la semana pasada. Recibí una llamada de mi madre y pensé que quizás, después de tanto tiempo sin hablar, finalmente querría reconciliarse o al menos tener una conversación normal. Pero no, lo que me propuso fue algo que nunca imaginé que diría. Me pidió que le depositara todo mi salario en su cuenta bancaria y que ella me daría la mitad, pero solo si era un buen hijo. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero no, iba completamente en serio. Me dijo que era mi deber como hijo porque ella me había criado y que, además, era mejor administradora del dinero que yo. Que sabía cómo manejar mejor las finanzas y que, de esa manera, podría asegurarse de que mi dinero se usara de manera responsable. Nunca había escuchado algo tan absurdo en mi vida. Le dije que no, obviamente. No había ninguna posibilidad de que depositara mi salario en su cuenta, y mucho menos de que le diera la mitad de mi dinero simplemente porque ella lo decía. Incluso le ofrecí un compromiso, podría darle algo de dinero cada mes, quizás $300, pero no iba a dejar que controlara mi salario. Además, vivir en Alaska no es precisamente barato. Entre el costo de vida, los suministros y los viajes ocasionales a la ciudad, tengo mis propios gastos que cubrir. Pero no, eso no fue suficiente para ella. Insistió en que era mi responsabilidad como hijo darle la mitad de mi salario y que ella sabría cómo manejarlo mejor que yo. No entiendo por qué piensa que soy incapaz de administrar mi propio dinero. Si he logrado sobrevivir en Alaska, uno de los lugares más caros y duros para vivir, no creo que sea tan malo en la administración financiera. No gasto mi dinero en fiestas o cosas innecesarias. Todo lo que hago es trabajar y ahorrar lo que puedo. Y ahora que me lo pienso, ¿cómo puede ella decir que es mejor administradora del dinero, cuando siempre me está pidiendo ayuda para pagar sus cuentas? No tiene sentido. Creo que mi madre se ha vuelto loca. Y créeme, sé lo que es la locura, porque estar varios días o semanas solo, con solo alces a tu alrededor, te hace perder un poco la cordura, pero lo de mi madre es aún peor. Entiendo que me crió, pero pedir que deposite mi dinero es absurdo. Así que aquí estoy, preguntándome si soy el malo. Pero no me refiero a negarme a depositar mi salario en su cuenta, eso está fuera de discusión, sino a ayudarla con algo más. Entiendo que ella me crió y todo eso, pero ¿realmente le debo algo más allá de lo que ya le he dado? ¿Estoy siendo un mal hijo por decir que no? Honestamente, me siento raro. Por un lado, es mi madre, y creo que como hijo tengo cierta obligación de ayudarla, especialmente si realmente necesita el dinero. Pero por otro lado, lo que me está pidiendo no es razonable. Siento que está tratando de aprovecharse de mí, y no quiero ceder a sus demandas solo porque me lo dice. No sé qué pensar. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Actualización 1. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Leí todas las respuestas y realmente aprecio el tiempo que se tomaron para ofrecerme sus opiniones y consejos. Sé que no pude responder a todos los comentarios, pero de verdad valoro lo que dijeron. Algunos comentarios me hicieron ver las cosas con más claridad, y me ayudaron a reafirmar lo que ya sentía en el fondo, que no estaba siendo egoísta ni mal hijo por no acceder a las demandas de mi madre. Quiero aclarar algo que parece que no quedó claro la última vez. No estaba considerando, ni por un segundo, la idea de depositar mi salario en la cuenta de mi madre. Es completamente absurdo, y me sorprendió que algunos pensaran que podría estar pensando en hacer algo así. La razón por la que publiqué, era para saber si estaba equivocado por no querer darle más dinero del que ya había ofrecido. Porque, claro, es mi madre, y aunque no tenemos la mejor relación, sí siento una cierta obligación de ayudarla en lo que pueda. Pero incluso eso tiene un límite, y no es justo que ella trate de aprovecharse de mí, especialmente cuando me pide cosas irracionales. De hecho, muchos de los comentarios me hicieron ver algo que, honestamente, necesitaba escuchar. No tengo ninguna obligación de darle a mi madre la mitad de mi salario, ni mucho menos de depositarlo en su cuenta para que lo administre. Sí, como hijo, si estoy en una posición de poder ayudar a mis padres, puedo hacerlo, pero no es una obligación. Además, ayudar a alguien no debería ser bajo condiciones poco razonables o manipulaciones emocionales, como las que he estado experimentando con ella. Ahora, dejando de lado las respuestas y los consejos que recibí, han pasado algunas cosas en estos días.
Particularmente, he vuelto a tener contacto con mi madre, pero las cosas no han mejorado, para ser sincero. Como mencioné antes, ella había estado enojada conmigo por no acceder a sus peticiones, y no habíamos hablado mucho después de que le dije que no depositaría mi salario en su cuenta. Sin embargo, hace un par de días, regresé a la ciudad después de pasar un tiempo en una zona remota, lo que me mantuvo alejado de la civilización, y desde allí pude comunicarme con ella. La llamada no fue lo que esperaba. No sé qué esperaba de esa llamada, pero no ciertamente lo que sucedió. Apenas comenzamos a hablar, ella me dijo que su novio la había dejado, y según ella, era por mi culpa. Me explicó que le esperaba que, con mi ayuda financiera, ella pudiera dejar de trabajar y quedarse en casa, porque según él, ella ya no era una joven para estar trabajando todo el día. Esa declaración me dejó perplejo. Lo primero que pensé fue, ¿por qué alguien que necesita la mitad de mi salario para sobrevivir querría dejar su trabajo? Se lo dije a mi madre, y como era de esperarse, no le cayó nada bien. Le mencioné que si realmente necesitaba tanto dinero, no tenía sentido que su novio quisiera que dejara de trabajar, y que quizás ese hombre no era la mejor persona para ella. Bueno, esa fue la chispa que encendió todo. Mi madre se enfureció y me acusó de estar criticando a su novio sin conocerlo. Lo siguiente que dijo fue que solo estaba intentando lo mejor para él y para ella. Que si yo le ayudaba más, ella podría tener una vida más cómoda después de haber trabajado tanto para darme una buena vida. Para que lo sepan, mi madre tiene 48 años. No es una anciana que no puede valerse por sí misma, y lo que me estaba pidiendo simplemente no tenía sentido. Además, usar el pretexto de que me había dado una buena vida para justificar que yo debía sacrificarme económicamente, era manipulación emocional pura y dura. No puedo negar que me afectó, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que esta situación no era sana, y que, por mucho que me doliera, no podía ceder ante sus demandas. A pesar de todo, traté de razonar con ella. Le dije que este hombre la estaba manipulando, que no debía dejar su trabajo porque perdería su independencia. Pero cada cosa que le decía solo la enfurecía más. Estaba